En el libro de Mateo 27, nosotros aprendemos que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué gritó? Cristo hablando a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no dice: ¿por qué los romanos me han desamparado? ¿O por qué mi pueblo me ha desamparado? No, Él dice, Él pregunta: ¿por qué me has desamparado, abandonado? Aquí es la razón. Vamos a Salmos 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David está escribiendo, pero al final es una profecía acerca de la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es su queja en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Él dice en versículo 4: en ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Su argumento ante Dios es: en toda la historia de Israel, siempre has salvado al hombre justo. Pero yo, tu hijo, clamo desde la cruz del Calvario: ¿por qué me has desamparado? Él nos da la respuesta, versículo 3. Pero tú eres santo, versículo 6. Yo soy gusano. Para cerrar esta separación entre ti y un Dios justo, el Hijo de Dios tuvo que sufrir el abandono que tú mereces. Ante el trono de Dios, Dios debe rechazarte totalmente, absolutamente. Para salvarte, alguien tuvo que ser rechazado en tu lugar: Cristo, el Hijo de Dios. A través de toda la eternidad, una relación perfecta de amor entre el Hijo y el Padre, y no necesitaban más. Una relación perfecta. Pero en la cruz, la relación fue rota. Él murió abandonado por su Padre. Su Hijo fue desamparado por Él para salvarte. Porque para cerrar la brecha, alguien tenía que morir fuera de la presencia de Dios. Dios, su Padre, lo aplastó. Toda la ira, todo el odio de Dios, de un Dios justo contra tu pecado, Cristo sufrió en tu lugar. ¿Recuerdan ustedes en Getsemaní? ¿Qué oró Cristo 3 veces? Padre, que esta copa que pase. ¿Qué estaba dentro de la copa? Yo he escuchado interpretaciones bien raras, ¿no? Que la copa representaba lo que Satanás iba a hacer a Cristo en la cruz. Que la copa representaba el látigo y los clavos y la cruz romana. No. Cristo, el capitán de nuestra salvación, está en Getsemaní con tanta angustia que está sudando sangre. ¿Tú de verdad crees que Él tenía miedo de la cruz? Porque después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, los primeros 3 siglos, miles y miles y miles de cristianos murieron sobre cruces, cubiertos de brea y encendidos para proveer luz para las calles de Roma. Y la historia nos dice que los cristianos, muchos de ellos, llevaron sus cruces cantando con gozo. ¿Y vas a decirme que el capitán de su salvación se va a esconder en Getsemaní? No, él no tenía miedo de una cruz romana, ni un látigo, ni los clavos. ¿Qué estaba dentro de la copa? La copa representaba la ira de Dios, la furia de Dios, el enojo, la venganza de Dios contra nuestra maldad. Para cerrar la brecha, alguien tenía que morir fuera de la presencia de Dios, pero a la vez alguien tenía que sufrir el castigo que nosotros hasta el día de hoy merecemos. Otra persona tenía que tomar la copa de la ira de Dios. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Aún los evangélicos siempre están hablando del látigo y de la cruz y los clavos. La cruz de verdad fue horrible y necesario. Los clavos, la sangre,
Pero el dolor de la cruz se encuentra en esto, que cuando Él estaba en la cruz, su Padre lo abandonó y lo quebrantó bajo su ira. Por eso Él dijo, antes de morir, consumada es. Es un término en griego que se usa entre los hombres de negocio, pagado por completo. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y a la vez ser justo? Es porque este Dios llegó a ser hombre y en el lugar del pecador murió abandonado y quebrantado bajo la ira de Dios. Y cuando murió, satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Y su justicia ahora satisfecha, su ira calmada. Hay paz. Él es nuestra paz porque Él sufrió la guerra, porque Él sufrió el dolor. Una vez un viejo que se llamaba Abraham, Dios le dijo, Abraham, lleva a tu hijo, tu único hijo, el hijo que amas, llévalo a la montaña, sacrifícalo. Entonces el hombre, obedeciendo la voluntad de Dios, ató a su hijo allí en el altar, agarró el cuchillo, sometió a la voluntad de Dios y iba a matar a su hijo. Pero antes de matar a su hijo, Dios le llamó y dijo, no, Abraham, ahora sé que me temes. Mira, hay un cordero. Y tú dices, ay, una buena final, ¿no? Pero no fue la parte final de la historia, fue la intermisión nada más. Porque miles de años después, el Hijo de Dios está atado sobre un altar. Y Dios agarra un cuchillo, pone su mano sobre su propio Hijo y lo mata. Alguien tiene que morir bajo la ira de un Dios justo, la ira que tú mereces. Y cuando murió, Él pagó la pena una vez para siempre. Y cuando la Biblia dice que el creyente es justificado ante Dios, significa que no solamente Dios, por medio de Cristo, ha pagado por todos mis pecados pasados, presentes y futuros, sino también significa que la vida perfecta que Cristo vivió ahora pertenece a mí. Dios no solamente perdona al creyente, Dios viste el creyente en la vida perfecta de Jesús.